Bueno, voy a hacer ese análisis en el día de hoy, ese análisis que suelo hacer el fin de semana, en el que, bueno, pues os pregunto si tenéis algún valor, que me podéis dejar en cualquier momento, en cualquier vídeo de los que subo, o cualquier short, si necesitáis, bueno, pues alguna aclaración sobre algún valor que necesitéis. Y bueno, pues como este fin de semana ya he comentado en el short que no voy a poder hacer el vídeo, bueno, pues lo voy a hacer ahora. Y bueno, pues voy a hacer el vídeo. Y bueno, pues en él va a estar Acciona, Biotechnology, San José, el IBEX, Línea Directa, Talgo, Tesla, Técnicas Reunidas, Tubacex. Y si os quedáis hasta el final, dos valores que me habéis pedido que, bueno, pues que vea en el corto plazo que puedan tener buen comportamiento. Vaya por delante el hecho de que las recomendaciones son eso, recomendaciones. Yo lo que hago es, bueno, pues opinar sobre los indicadores y la situación del valor. Las recomendaciones de compra cada uno la gestiona a su manera, como ya he comentado en alguna ocasión. Entonces, dicho esto, vamos a empezar por Acciona. Y bueno, como vemos aquí, Acciona lo está haciendo últimamente sorprendentemente bien y va a su ritmo, va lenta, no está teniendo la explosión que están teniendo otras constructoras de estilo ACS. En esta ocasión yo creo que la penaliza mucho el tema de Acciona Energía. El día que salió o leí una noticia que creo que se estaban planteando retirar del mercado Acciona Energía, tuvo una reacción alcista Acciona. Entonces yo creo que la penaliza bastante a la constructora el tema de el comportamiento de Acciona Energía en bolsa. Entonces, bueno, dicho esto, Acciona es un valor que lo está haciendo por ahora muy bien, a pesar de que, bueno, todavía está en una zona, bueno, pues está creando todavía un suelo. Bueno, pues superó esa zona de los 111, estaba en esta zona, bueno, pues bastante crítica, en esta zona en torno a los 105, superó esa zona de los 111, superando esta bajista que arrancó en septiembre de 2024, después superó esa zona de los entornos de los 114, 115, que estaba la media de 200 sesiones y ese último máximo, y desde ahí ha arrancado con fuerza una vez bueno, pues tocado, tuvo una corrección hasta esa zona de más o menos, fue como un throwback rápido a esta bajista, y desde aquí ha arrancado hasta esa zona de los 119. Bueno, pues esa es la siguiente zona de resistencia que tiene el valor. Y ahora, bueno, por indicadores en gráfico diario, bueno, pues está intentando no perder esa zona de los 80 en el estocástico. Tenemos al directional move, como hemos completamente contraído. Eso es una cosa que, bueno, pues yo siempre lo comento, cuando hay una contracción, bueno, pues suele darse en zonas de techo o resistencia. Entonces esta es una zona que debe superar con claridad. Tenemos al vigía, lo tenemos pues alcista, tenemos al Concord neutral. Y ahora vamos al gráfico semanal, que aquí es donde está lo interesante. Bueno, pues esta es una posible figura que está haciendo el valor, ese hombro, cabeza, hombro invertido, que ya he comentado en algún vídeo. La única pega, como ya comenté, el volumen del hombro izquierdo, que no me termina de cuadrar con lo que es el volumen oficial de esta formación. Pero por lo demás lo está haciendo, es una figura por ahora que va a la perfección. Y aquí tenemos para mí la gran resistencia que debe superar Acciona Energía, que está junto a esa zona de los 119, esta zona de los 122, como vemos es el 61,8% de corrección del último tramo bajista de esta zona del 132 al 105. Está la media de 200 y de 100 sesiones por ahí muy cerca. Y aparte es el máximo previo que hizo antes de esa caída a la zona del 105. Es decir, la última zona de resistencia que tiene el valor antes de visitar esa zona del 105. Es decir, que por todo eso, esta zona es importantísima superarla y superarla con fuerza. Si supera esa zona, bueno, pues la posibilidad de romper esta figura al alza para mí es bastante alta, ya que hablamos de que esto es el gráfico semanal. Entonces, bueno, pues puede ser un valor interesante Acciona Energía si va haciendo las cosas bien. Lo primero, como ya he comentado, pues es superar esta zona
con claridad de los 119. Y de ahí ya iría a buscar esos entornos de los 122, como ya he comentado. Valor interesante, Acciona. Biotechnology, que me lo habéis preguntado. Vale, vamos a empezar por la figura que está haciendo. Cuña alcista. Para mí, bueno, una cuña alcista es una figura bajista. Es una figura que se da, bueno, pues y que en zonas de techo, sobre todo, en zonas donde ha habido un impulso en una zona, un impulso alcista, ha llegado a una zona de techo y no es capaz de superarla. En este caso, bueno, pues podría ser esos entornos de esta zona que bueno, pues con la que ya ha chocado en esa zona de los 0,39 aproximadamente, que es donde, bueno, pues chocó también en junio, chocó también en marzo, entonces, bueno, pues podría ser esa zona de resistencia la que coincide con este techo que está intentando superar y por ahora no puede conseguirlo. Bueno, aparte de esa formación, tiene bastantes divergencias bajistas, como vemos aquí, desde enero. Es decir, desde enero mantiene esas divergencias bajistas en el estocástico y en febrero empezaron ya a aparecer en el resto de los indicadores. Es decir que, bueno, pues si se juntan esas divergencias a esta cuña alcista, no es buena señal. Entonces, para mí, en caso de perder esta zona baja de la cuña, que estaría en esos mínimos ya de los 0,34, como vemos que está en estos mínimos, bueno, pues ya iría a buscar esta zona para mí, que es la importante, que sería esa comprendida entre el 38,2% y el 50%. ¿Por qué? Pues porque están aquí las tres medias exponenciales, es decir, justo entre los dos niveles, entre el 0,332 y el 0,319, están, aparte de esos dos niveles de corrección Fibonacci, están las tres medias exponenciales. Bueno, pues perder esa señal ya sería una más que clara señal de debilidad y de haber marcado una zona de techo. Y aparte de eso, bueno, pues ya iría al 61,8%, que estaría en ese 0,30, que bueno, pues sería ese, como ya he comentado, ese 61,8%. Y que ya de perder, para mí, ya sería confirmar toda esta estructura y mínimo iría a buscar el origen, es decir, esa zona del 0,26, pero con el riesgo de haber creado un techo relativo y, bueno, pues volver de nuevo a tantear ese 0,26 y esta zona de los 0,23 aproximadamente, que es de donde tuvo este impulso tan fuerte hasta esa zona de los 0,42. Entonces, bueno, situación complicada por ahora para el valor y bueno, lo bueno que tiene es que tiene una estructura clara, es decir, perder ya, como ya he comentado, esa zona del 0,34 ya es esa primera señal de estar alerta. En caso de perder esta zona del 0,332, 0,319 ya sería una mala noticia. Y en caso de perder esa zona del 0,30 ya sería confirmar esta estructura, la vuelta al 0,26 con la posibilidad de ir a testear esa zona del 0,23. Es decir que, bueno, pues situación compleja, sumado todo esto por supuesto a esta divergencia bajista que he comentado. Y por arriba, en caso de superar, bueno, pues esta zona está claro, del 0,376 aproximadamente, bueno, pues desharía toda esta formación, posiblemente borraría todas estas divergencias y el valor iría a buscar esta zona de los 0,42. Es decir, que bueno, esa es la situación ahora mismo de Biotechnology. Bueno, San José, pues ¿qué está haciendo San José? Pues consolidar, sigue consolidando. De momento está apurando en esa zona del 61,8% de corrección del último y más corto impulso alcista de esa zona del 5,18 a la zona del 5,98. A mí esos no me gusta que apuren tanto y si apuran me gusta que hagan un rebote claro y contundente. En este caso le está costando arrancar esa zona desde esa zona del 61,8%, que es donde pasa ahora mismo esa media de 50 sesiones también. Entonces, está haciendo una figura de cuña bajista, que es la contraria a la que está haciendo Biotechnology. Esta es una figura alcista, en caso de superarse, claro. Primera señal para ver esa
esa posible ruptura al alza, superar esa zona de 5,67, pero para mí la zona clara que debe superar son los 5,80. Superados los 5,80 confirmaría esta figura y volvería a atacar de nuevo pues esos entornos de los máximos de los 5,98. Por abajo, para mí perder ya esa zona del 61,8%, bueno, pues ya haría que el valor fuese a visitar esa zona del 5,18, que es por donde pasa esa media de 100 sesiones, y bueno, pues aparte es la zona desde donde arrancó ese impulso último alcista. Y por indicadores, como vemos, bueno, pues están mejorando, estaban bastante bajistas y bueno, pues como vemos el directional move estaba expandido y empieza a contraerse. Tenemos al estocástico que se gira también al alza, si bien es cierto que aún está por debajo de la línea de 20. Tenemos al vigía que como vemos también se gira al alza, y tenemos al Concord completamente contraído en esa zona de la línea 0 y que se gira también al alza, es decir que los indicadores bien. Y ahora voy a pasar en un segundo al gráfico semanal porque quiero mostrar algo que ya he mostrado varias veces, pero bueno, quiero mostrar lo que está atacando el valor, y es que está atacando esa zona de resistencias importantísimas de la horquilla pues del 5,90 altos. Es que es una zona importantísima, de hecho, como vemos, bueno, pues cada vez que lo intenta ha tenido unas correcciones bastante importantes. Entonces, de ahí la importancia de superar esa zona con claridad. En el gráfico semanal tenemos que está el directional move en esa fase alcista contraída, es decir que en teoría debería de intentar rebotar. Tenemos al estocástico que está cayendo y ligeramente por debajo de la línea de 80, tenemos al vigía que sí que se ha cortado la baja, y tenemos al Concord que parece que también se corta la baja. De momento en el gráfico semanal, como vemos, bueno, pues está haciendo esa especie, sigue manteniendo esa estructura de consolidación. Entonces, bueno, pues vamos a ver. A mí me ha gustado la sesión de hoy tal como la ha hecho. Veremos a ver si mañana es capaz de intentar atacar esa zona del 5,67, superarla y dirigirse a esa zona del 5,80, o por el contrario, bueno, pues se queda en estos niveles o incluso, bueno, pues intenta girarse a la baja. Entonces, bueno, veremos a ver. Para mí debería de superar esa zona del 5,67, ya que, bueno, pues ha apurado ese 61,8% de corrección. Pero bueno, esto sigue siendo el último impulso alcista, es decir que, bueno, pues dada la resistencia tan importante que es la que está atacando, quizás pueda necesitar más tiempo el valor. Entonces, bueno, los niveles son esos y, bueno, pues veremos a ver si es capaz de ir atacando esas zonas. IBEX, que me lo habéis pedido. Bueno, pues está agarrada ahí a esa zona de máximos, está entre esa zona del 13.000 y esa zona del 13.400, se ha quedado ahí. Para mí, bueno, pues siempre y cuando se siga manteniendo por encima de esa zona del 13.000, de los 12.890, que estaría comprendido entre ese mínimo de más corto plazo, esa zona del 38,2% del último impulso alcista, y esa zona de mínimos de más corto plazo que también está en esa zona del 12.890, bueno, pues seguirá manteniendo o a lo mejor se toma esa zona lateral a modo de consolidación. De momento muestra algunas divergencias bajistas tanto en el directional move como en el estocástico. El estocástico está llegando a esa zona de 50. Ya comenté en el vídeo pasado, creo que fue el IBEX, no recuerdo si fue en el vídeo pasado o en el anterior, que bueno, pues si llega a esta zona de 50 y el índice reacciona desde estos niveles girando el indicador, bueno, sería una buena señal de cara a, bueno, pues que esto está consolidando y una posible reanudación de la tendencia en caso de mantenerse por encima de estos niveles que ya he comentado. En caso de perder claramente esta zona, bueno, pues el valor posiblemente ya perderá toda esta zona del 13.000 al 12.890, y bueno, pues para mí iría a buscar esa zona del 61,8%, que es donde pasa esa primera media exponencial en primer lugar, es decir, esa zona del 12.600 aproximadamente. Entonces, bueno, de momento parece que está tomándose esta zona en un lateral a modo de consolidación. Veremos a ver si por el contrario
intenta superar de nuevo esa zona del 13.450 o mantiene más esta consolidación en modo lateral de cara, bueno, pues eso, a buscar de nuevo atacar esos niveles, mientras que se mantenga, pues lo dicho, por encima de esa zona del 13.000, el 12.890, bueno, pues puede darse esa situación. En línea directa, otra que comenté la semana pasada, no, perdón, el vídeo pasado. Y es que, bueno, había hecho una vela bastante importante, ese martillo importante que hizo en la sesión del martes. Tocando esa zona, perdiendo ese 61,8%, bajando a la media 200 sesiones y rebotando con fuerza desde ahí. Bueno, pues hoy ha atacado esa zona del 1.14.4, esa zona del 1.15.5 que ha conseguido superar en intradía, pero no ha conseguido superar en el cierre. Entonces, para mí, en caso de superar esa zona del 1.15.5 que coincide prácticamente con el 50% de corrección de toda la consolidación desde la zona del 1.25.6 a la zona del 1.056, que ha sido el mínimo que ha tocado, para mí, bueno, pues ya iría a buscar, se podría dar por finalizada esta consolidación y el posible inicio de un tramo alcista en búsqueda de ir de nuevo a esa zona del 1.25.6, pero si damos por finalizada esta consolidación, lo que quiere decir es que se reanuda el impulso alcista que, bueno, pues el impulso alcista previo arrancó en la zona del euro aproximadamente y llegó a esa zona del 1.25.6, es decir que puede ser un buen momento para línea directa. Como vemos, además tenemos al Directional Move que rebota desde la zona de expansión de extremos y como vemos empieza a contraer. Tenemos al estocástico ya girado al alza, tenemos al vigía a punto de cortar al alza muy cerca de la línea cero y como vemos, ya comenté aquí, vemos que la compra de manos fuertes bueno, pues continúa y todavía está esa zona contraída del Concord, es decir que, bueno, pues línea directa está mejorando muchísimo su aspecto. Para mí falta confirmar esa ruptura del 1.15.4 para confirmar ese posible fin de la consolidación y sobre todo, bueno, pues superar esa zona del 1.18 que sería ese 61,8% de corrección de toda esta caída, consolidación, y ya la zona del 1.21 que sería la siguiente zona de resistencia, aunque para mí superado ya esos niveles, bueno, pues prácticamente iría a buscar esa zona mínimo del 1.25.6. Otra que me habéis pedido, bueno, pues ayer la iba a haber metido en el vídeo, pero al final, pues no pudo ser. Pero bueno, la eché un vistazo ayer ya y como he dicho, al final no lo pude hacer, no la puedo meter en el vídeo, pero bueno, pues hoy aprovecho que me habéis pedido para, bueno, pues meterla. Y bueno, pues como vemos, tras todo este barullo de idas, venidas, de noticias, de opas, de medias opas, de tal, bueno, pues ya podemos dejar todo eso atrás y ahora veremos a ver el valor cómo empieza a menearse. Bueno, pues de momento ha llegado a la zona de nuevo de partida, es decir, toda esta zona de los 3.30. Desde aquí, bueno, pues parece que intenta rebotar ya de hoy, de hecho en la sesión de hoy ya ha tenido un cierto rebote. Como vemos aquí, el Directional Move también pues marca esa zona de lateral, ese lateral tan grande que tiene entre esa zona del 3.30 y el 4.30, 1 euro. Entonces, como vemos, bueno, pues cada vez que ha chocado en estos niveles, pues ha rebotado. Ha chocado, ha rebotado, ha chocado y ahora se espera que haya ese rebote. Tenemos al estocástico totalmente en sobreventa, tenemos al vigía intentando girarse al alza y tenemos al Concord, como vemos aquí, exactamente igual, venta de manos débiles y se empieza a ver entrada de manos fuertes, es decir que puede ser un buen valor para, bueno, pues de momento mínimo, ya que ha tenido una caída tan fuerte de, como vemos, prácticamente vertical desde esa zona del 4.37 a la zona de los 3.33, que es donde tocaba ese mínimo. Ha tenido esa caída, pues como vemos, prácticamente vertical. Entonces, bueno, pues debe tener, aunque sea un rebote, pues por sobreventa simplemente. Entonces, ese rebote mínimo pues debería llegar a esos entornos de los 3.65 y ahí, bueno, pues ya iríamos viendo cómo va el valor. ¿Por qué? Bueno, ese
3,65, aparte de esa zona de máximos previos antes de esta caída al 3,33, pues está la zona de 100 y la media de 100 y de 50 sesiones justo en ese nivel, es decir, zona importante. En caso de superar ese nivel, iría a buscar el siguiente, que se junta la media de 200 sesiones con la zona del 38,2%, sería esa zona del 3,72, es decir, que si juntamos esos dos niveles, bueno, pues el rebote, si se trata de un rebote simplemente por sobreventa, bueno, pues va a ser difícil que sea capaz de superar estas dos zonas, es decir, esa horquilla de los 3,72, 73 hasta esa zona de los 3,65. Pero bueno, al final los rebotes se pueden convertir en otras cosas, entonces de momento ese parece que pueda tener ese rebote por sobreventa que tiene el valor. Por abajo, por supuesto, en el caso de perder esa zona de los 3,31 es vender claramente, ya que bueno, pues es una zona que es que de perderla, si aplicamos toda esta horquilla a la caída, es decir, que no vendríamos a la zona de los 2,30. Porque esta zona, las zonas laterales tienen su proyección tanto al alza en caso de superarlas por arriba o a la baja en caso de perder por abajo. Es decir que la zona está clara, el soporte es claro, el stop en caso de pérdida está relativamente cerca y ha caído, como vemos en vertical. Bueno, pues puede ser interesante. Talgo parece que intenta rebotar. Tesla, voy a poner el gráfico diario un momento, pero simplemente pues para ver lo que está haciendo en cuanto a las medias exponenciales y como vemos, bueno, pues ha perdido todas. Además, cuando tenemos unas medias exponenciales tan abiertas, es un periodo alcista claro. Cuando pierde esas medias y encima hace un pullback a la media de 200 y reanuda las caídas, es mala señal. Mala señal porque es prácticamente finalizar todo este periodo alcista que tuvo el valor pues desde esta zona de los 210, de donde estaban esas medias comprimidas y de donde las cortó al alza hasta esa zona de los 490. Es un impulso muy fuerte, aunque no lo parezca, pero es que es prácticamente es más de doblar el precio. Entonces, eso es lo que quería mostrar en el gráfico diario. Ahora nos vamos al gráfico semanal para ver las cosas más claras. Y bueno, pues doble techo. Para mí esto es un doble techo. Sé que no lo es porque físicamente tendría que haber juntado esos dos máximos en la zona del 488, pero es que si nos vamos quitamos esos picos de las velas y nos vamos a lo que ha tocado y a lo que ha corregido, es que tenemos claramente esos entornos de los 416, 420 como techo claro, que de donde tras intentar superar, bueno, pues no lo consiguió y se ha girado bruscamente, perdiendo el 61,8%. De todo el impulso alcista de la zona de los 140 a los 488, es decir, importantísimo. Ha perdido la media de 50 sesiones en gráfico semanal, gráfico semanal. Ha perdido, y ahora mismo, bueno, ha perdido el 61,8%, ya lo he comentado, y ahora mismo está apoyada en esa zona de la media de 100 sesiones. En caso de perder ese nivel, es que hablaríamos de ampliar las caídas ya hasta esa zona de los 212, la zona de los 230, donde está esa media de 200 sesiones en gráfico semanal. Es decir que, como ya he comentado al principio, no tiene buen momento, no está en buen momento. Tesla, al haber hecho eso que ha hecho en el gráfico diario, es que confirma el fin de todo ese impulso alcista, pero es que en el gráfico semanal lo está empeorando aún más. Es decir, que como ya he comentado, este impulso es desde la zona de los $140 a la zona de los 488 y ha perdido ese 61,8%. Bueno, pues veremos a ver si es capaz de mantenerse en esa media de 100 sesiones, pero de perderla claramente ya sería otro síntoma más de debilidad y, como ya he comentado, bueno, pues iría a buscar esa zona de los 230, 212. Y bueno, pues por arriba, pues evidentemente puede tener esos rebotes por sobreventa
que de hecho serían también importantes, ya que simplemente teniendo en cuenta el último impulso alcista, si manteniera ese mínimo que ha hecho en torno a los 260, pues el rebote podría llegar perfectamente a estos entornos de los 336, 325 y bueno, pues ahí es donde pasaría esa media de 100 sesiones y ese 61,8% y de ahí ir ganando las caídas. Es decir, que son rebotes importantes porque lleva caídas importantes, pero bueno, al final lo dicho, ha perdido esa media, todas esas medias claramente haciendo pullback. No tiene buen momento Tesla, entonces bueno, pues esos son los niveles que hay que tener en cuenta. Técnicas reunidas, otra que me habéis comentado, bueno, tiene bastantes divergencias bajistas. Quiero mostrar primero el gráfico semanal para ver lo que ha hecho. Bueno, pues lo que ha hecho es tapar ese hueco que dejó en 2020. Lo ha tapado y bueno, pues no ha sido capaz de superarlo. Cuando se tapa un hueco, debe ser capaz de superarse con fuerza, porque si no podríamos entender que ha sido una subida a tapar el hueco para, bueno, pues corregir. De momento no ha sido capaz de romperlo al alza, lo ha tapado y se ha girado a la baja y por ahora, bueno, pues esto de momento en el gráfico semanal sigue perfectamente alcista el valor y en el gráfico diario, como ya he comentado, pues tiene esas divergencias bajistas, las tiene tras marcar además tapar ese hueco en ese impulso que llegó a esa zona de los 16.62 aproximadamente, 16.65 y ahí es donde marcó claramente esas divergencias. Entonces, bueno, ha dejado esa zona de los entornos de los 14.80 más o menos, esos dos mínimos que de momento ha clavado y se mantiene por encima de esos niveles que coincide con el 50% de corrección del último impulso alcista y de momento está haciendo ese lateral. Bueno, pues está consolidando, a día de hoy todavía está consolidando. Sí que es verdad que, como ya he comentado, el haber tapado el hueco y no haber sido capaz de romperlo con claridad no es, para mí, no me termina no es una situación que me guste, ya que, como ya he dicho, puede ser ir a tapar el hueco simplemente. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora si es capaz de romper esa zona, ese hueco al alza o por el contrario, bueno, pues necesita consolidar más el valor. De momento, bueno, pues puede consolidar a modo de lateral, como ya está haciendo desde hace unas sesiones. De momento, por encima de esa zona de, como ya he comentado, de esos 14,90 aproximadamente. Y en caso de perder ese nivel, bueno, pues yo creo que ya bajaría ese 61,8% no aguantaría y bueno, pues yo creo que bajaría esa zona de los 13-15 aproximadamente por donde pasa esa media de 100 sesiones y aparte, bueno, pues es la zona del impulso, del mínimo del impulso último que ha tenido el valor. Entonces, bueno, veremos a ver. De momento, lo dicho, está en ese lateral y está consolidando el volumen, bueno, pues está... tiene algunos picos en este pico alto fue el día que tapó ese gap y el resto de volumen, bueno, pues está en su línea, entonces está en un volumen normal. Entonces, bueno, pues vamos a ver, lo dicho, tienen esas zonas claras, esa zona de los 14,90, 14,80 aproximadamente y bueno, pues por arriba pues esa zona del huevo que ya ha tapado, de momento está en ese lateral. Tubacex, pues ayer comenté que tenía esas divergencias que a día de hoy, bueno, pues todavía las mantiene, pero también comenté que hay que romper con claridad y rompiendo con claridad se corregirían esas resistencias. De momento en el vigía ya las ha corregido y bueno, pues tenemos al directional move que ha cortado completamente, ahora sí al alza claramente y también a punto de borrar esas divergencias. El estocástico va un poco más retardado, pero está entrando por encima de la línea de 80, eso es buena señal. Entonces, como ya comenté también en el vídeo pasado, voy al gráfico semanal y no tiene ya resistencias relativas, no tiene resistencias fuertes hasta esa zona de los 4,90, así que bueno, pues parece que va hacia allí el valor y bueno, por abajo queda ese soporte claro bueno, pues de los 3,60, que es ese mínimo que tocó cuando salen los resultados
y ese mínimo, bueno, pues de donde ha arrancado este último impulso alcista que la ha llevado hoy a esa zona de los 4,39. Es decir que, bueno, pues lo está haciendo bastante bien Tubacex y lo dicho, pues camino de los 4,90. Bueno, y ahora los dos valores que me habéis pedido que pudieran tener un buen comportamiento en el corto plazo. Bueno, pues no voy a decir dos, voy a decir 4 valores que para mí, de todos los que he visto hoy en el vídeo, pues para mí son los que mejor se puedan comportar. Uno es Acciona, como ya he comentado, pues por el tema de esta formación de hombro, cabeza, hombro invertido en el gráfico semanal. El tema de superar, si supera esa zona del 119, es una buenísima señal para el valor. Y bueno, pues romper esa contracción del 10 tiene una move exactamente igual. Y bueno, superado esa zona del 119, ya iría a esa zona del 122, que de superar, bueno, pues sí que tendría un buen comportamiento el valor. Ese por un lado. Después tenemos San José, si es capaz de superar los 5,80. Si es capaz de superar los 5,80, posiblemente haya acabado la consolidación. San José, como vemos aquí, consolida y consolida a modo de cuña de triángulo, es decir, sí que hace esas consolidaciones y cuando acaba pues tiene esos impulsos. De momento está consolidando. Si es capaz de superar esa zona de los 5,80, puede ser otra muy buena opción. ¿Por qué? Pues como ya he comentado, está atacando esa resistencia importantísima. Si es capaz de confirmar esa rotura, el impulso va a tener va a ser un impulso bastante importante. Entonces, para mí, esa es otra de las que posiblemente, en caso de superar esa zona de los 5,80, tenga buen comportamiento. Después, línea directa. Línea directa otra, ya que como vemos, bueno, pues estaba consolidando este impulso tan fuerte que tuvo desde esa zona del euro a esa zona del 1,25,6 y tras el toque a esa zona del 1,05, pues está intentando superar esa zona de resistencia del 1,15,4, 1,14,4, que ya lo ha superado en cierres, pero el 1,15,4 no ha podido superarlo. En caso de superarlo con claridad, bueno, pues prácticamente podríamos dar por finalizada la consolidación, con lo que implica ello, que sería, bueno, pues mínimo ir a buscar esa zona del 1,21 y sobre todo esa zona del 1,25,6, y en caso de superar, pues ya sería, es que si damos por finalizada la consolidación, como he comentado, es reanudar la tendencia y sería un tramo bastante importante al alza. Otra que puede estar interesante. Y la otra es Talgo, pues por lo que ya he comentado, caída vertical, zona de soporte importante testeada ya en varias veces y de donde ha rebotado en casi todas las ocasiones, y bueno, pues como vemos, indicadores intentando girarse al alza desde zonas importantes de suelo y como vemos aquí, bueno, pues el objetivo ya lo he comentado, esa zona de los 3,65, 3,72 aproximadamente sería un objetivo que para mí sería alcanzable, ya que bueno, pues ha tenido esa corrección tan fuerte y tan vertical que, aunque sea por ese rebote por sobreventa, pues quizás ese rebote hasta estos niveles sí que pueda tener el valor, y tiene además una zona de stop bastante clara y definida por abajo. Entonces, bueno, pues esos son para mí esos 4 valores que podrían hacerlo bien en el corto plazo. Bueno, esto ha sido todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram, y un saludo, buen fin de semana.